Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Todos los lunes a las 22 horas por Radiográfica, en mi barrio no había kiwis. Un lugar, un tiempo, una hora para que la señal del GPS se pierda y haya que preguntar en las esquinas cómo llegar. Una hora sin contacto con nada que no sea real. Un programa para escuchar y reflexionar. En mi barrio no había kiwis. La radio que se escucha. Nada que ver con nada. Y eso no es poco. La Gráfica Cultural. Industria de artistas. Una fábrica recuperada. Industria de la cultura. Un espacio cultural. Es un lugar en manos del trabajo, del pueblo organizado y del barrio de La Boca y Barracas. Un polo para todos en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Seguinos en Instagram, @lagráfica.cultural. Una matriz productiva nueva. La historia de 20 años vitales del fútbol argentino están en Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames, de Carlos Aira. 2 libros, 300 historias y 1300 páginas para comprender el fútbol argentino entre 1920 y 1940. Los ídolos, los grandes equipos, pero también las complejidades de una época que sigue marcando a nuestro fútbol. Lo conseguís en librerías o en la tienda digital de Ediciones Fabro. Si sos técnico o técnica operativo, administrativo, inspector, supervisor o cumplís funciones jerárquicas en la industria del gas natural, tu sindicato es APJ Gas. Representamos y defendemos tus derechos en todo el país. Suma tu voz a la nuestra. Contactate en www.apjgas.org.ar. Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Soy Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo. Soy María Esther Landaburu, una tía que busca. Soy Claudia Poblete, nieta restituida. Soy Adriana Metz, encontré a mi hermano, el nieto 140. Juan Pablo Moyano. Manuel González Granada. Esteban Herrera, hermano que busca. Encontré a mi nieta en el año 2000. Conocí a mi abuela Buscarita. Recuperé mi identidad en el año 1983. Mi hermana estaba embarazada de 7 meses y medio cuando fue secuestrada. Mi hermano y mi cuñada esperaban un bebé para julio-agosto de 1976. Restituí mi identidad en el año 97. A mis 37 años me enteré que mi mamá estaba embarazada cuando la secuestraron. Estoy con mis compañeras buscando a los nietos robados por la dictadura cívico-militar. Hemos encontrado muchos, pero faltan muchos más. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo ingresando a www.abuelas.org.ar. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. La Gráfica. FM 89.3. Suena la comunicación popular. A invitar, a caminar, movilizar. Nadie se puede salvar en soledad. Dignidad, fraternidad y en igualdad, sin descarte en nuestra casa cuidar. ¿Te acordás del lío que hay que armar? Con Francisco hasta la eternidad. No te olvides nunca de soñar una patria federal. Laudatista, laudatista.
Bueno, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Laudatistas, el programa de la Alameda. Estamos como siempre, como todos los lunes, desde 11 a 13 horas en nuestra casa ya habitual, acá por Radio Gráfica. Como siempre nos pueden escuchar a través de la radio, el método tradicional, y también nos pueden ver a través de streaming. Ahí está el canal de YouTube de Radio Gráfica. Y por supuesto también, como venimos comentando todos los lunes, vamos a ir durante las 2 horas de programa saludando a aquellas emisoras, a aquellas radios que repiten este programa, empezando por FM Fénix 101.1 Las Toscas, ahí en la provincia de Santa Fe. Pueden escucharla a través de www.lastoscasmultimedia.com.ar. En el caso de Santa Fe, Las Toscas salimos los martes a partir de las 10 horas. Hoy tenemos un programa atípico, si se quiere, porque por más que se agrande la cámara, no van a estar presentes ni Gustavo Vera, el conductor del programa, ni Ximena Ratoni, compañera de la Alameda y co-conductora. Bueno, en el caso de Gustavo, fue invitado por el Parlamento de Mercosur para un homenaje que se está haciendo en un ratito ahí en Montevideo, en Uruguay, obviamente en el marco del primer aniversario de la desaparición del Papa Francisco, que venimos conversando ya desde hace varios programas. Hay una serie de actividades y el Parlamento del Mercosur no quedó fuera de esta actividad, así que viajó en el día de ayer Gustavo junto a diputados nacionales como el diputado Valdés, Juan Carlos Molina y obviamente los representantes de nuestro país, así que seguramente el lunes que viene tengamos las semblanzas de esa actividad que se da en el marco de la Patria Grande del Mercosur. Y en el caso de Xime, co-conductora, está abocada a su tarea sindical, así que bueno, tampoco hoy pudo estar presente, pero de todas maneras vamos obviamente a sacar el programa adelante. Vamos a estar entrevistando a compañeros, compañeras, reflejando un poco distintas situaciones que se dieron desde el último programa hasta este programa del día de hoy, lunes 27. En principio lo que queríamos hacer era repasar un poco, bueno, el desmantelamiento que están sufriendo varias áreas del Estado Nacional. Nosotros lo venimos conversando, venimos trabajando en distintas áreas, distintos organismos que o bien fueron eliminados, o bien fueron fusionados, o bien fueron degradados, como por ejemplo el caso del Ministerio de Trabajo, que fue reducido a una secretaría. Obviamente sería imposible, podríamos estar todo el programa conversando y desmenuzando y detallando cada uno de los organismos, de los entes del Estado Nacional que están sufriendo estos recortes, ni más ni menos que por la administración de Javier Milei, que está haciendo lo que dijo en campaña que iba a hacer. En varias oportunidades él mismo mencionó que iba a ser una especie de topo que iba a destruir el Estado desde adentro, y vaya si lo está haciendo. Por eso vamos a estar conversando en un ratito nada más con delegadas de la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, por un posible traspaso de funciones nada más y nada menos que a la Gendarmería Nacional. Ahí vamos a estar detallando un poco cómo sería este traspaso que están denunciando los trabajadores y trabajadoras, junto a un vaciamiento y a un recorte presupuestario. También nos vamos a abocar un poco a trabajar los recortes o a conocer un poco más, profundizar en realidad sobre los recortes y la quita de pruebas de calidad que hace el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, organismo que nuevamente es atacado. Recuerdo durante la gestión de Juntos por el Cambio había habido, prohibición de asambleas, un poco lo de siempre, ¿no? Recortes, despidos, pero en este caso avanzan un poco más y no solo hay recorte presupuestario, no solo hay despidos, no solo hay prohibición de que se lleve a cabo algo tan elemental como asambleas de los delegados, de los trabajadores y de los sindicatos que tienen representación, sino que además se avanza en esta desregulación y se quitan un montón de pruebas de calidad que hace el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Vamos a estar conversando también con un delegado y trabajador, sobre todo para que nos cuente cuáles son las implicancias que tiene en el día a día estos organismos, que tal vez no son los más conocidos, no son tan evidentes como
puede ser, por ejemplo, la falta de infraestructura o el mantenimiento de rutas o la construcción de caminos, eso que obviamente es mucho más palpable, pero hay otros organismos que nosotros entendemos y por eso los priorizamos, que tienen una función estratégica a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y como estamos en un país que, no está de más decirlo, es el país con el sexto territorio más extenso del mundo. Vamos a estar hablando también sobre el cierre de las agencias territoriales que está llevando a cabo lo que antes era el Ministerio de Trabajo, hoy Secretaría de Trabajo. Vamos a estar hablando con una compañera, con Patricia Maldonado, de la Agencia Territorial de Catamarca, y nuevamente, ¿no?, cuáles son las implicancias que tiene el cierre, y en principio nos va a contar un poco mejor, pero sería el paso de un montón de trámites, de gestiones que se realizaban de manera territorial, que ahora aparentemente se harían, digamos, de manera virtual, cuando sabemos que, bueno, no siempre todas las personas tienen acceso a algún tipo de plataforma o aparato digital, o tienen los conocimientos como para poder utilizar esos recursos. Y después de ver esto un poco también vamos a estar conversando, porque siguió la gira presentación de La amistad no se negocia, este libro que venimos comentando, que cuenta la correspondencia que mantuvo el Papa Francisco con Gustavo de la Alameda, y también un poco hablando del vínculo de la Alameda con el Papa Francisco. Bueno, la semana que pasó, después de hacer el programa, Gustavo viajó a Chubut, así que vamos a tener algunas semblanzas de lo que dejó esa presentación por las principales localidades, y también vamos a estar anticipando un poco lo que sigue, porque les venimos contando también hace varios lunes que la Alameda llega a la Feria del Libro. Vamos a estar el miércoles 6 de mayo a las 4 de la tarde, ahí volvemos a reiterar, en el Salón Ernesto Sábato, en la 50 edición de la Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires, así que también vamos a estar contando eso. Pero antes de llegar a la Feria del Libro, esta semana tenemos también una agenda muy nutrida, con muchas actividades en la ciudad de Rosario, ahí en la provincia de Santa Fe, así que bueno, también vamos a estar anticipando un poco esta agenda, ¿no?, cómo viene para el martes y miércoles. Y también queremos dedicarle un espacio del programa a trabajar algunos temas que a veces están un poco alejados de la cotidianidad, o temas que digamos, en general no se le dedica tanto tiempo, pero ahí poner un poco el acento y tratar de desmenuzar un poco este manifiesto que salió hace algunos días de la empresa Palantir, que tiene una articulación tiene una conexión con la visita de Peter Thiel, que está en nuestro país. Así que bueno, vamos a tratar también de dilucidar un poco esta agenda, de qué trata, que tal vez no es tan pública, no es tan notoria, pero que es igualmente de relevante. Pero entonces, para empezar con los temas que venía anunciando, vamos a darle ingreso a compañeros de la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, porque del otro lado está Mariana Insaurralde, que es secretaria general adjunta, Junta Interna ATE, y Sergio Ross, secretario general de la Junta Interna ATE. Bienvenidos, bienvenidas a Laudatistas, el programa de la Alameda. ¿Qué tal? Buenos días, Facundo. Facundo, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, gracias por la comunicación. Venimos siguiendo, comentaba al principio, en general la desarticulación, el desmantelamiento, el desfinanciamiento del Estado Nacional, y haciendo hincapié en algunos organismos que, explicaba antes, tal vez no se ven en el día a día o no son tan palpables, como por ejemplo la construcción de un puente o el mantenimiento de las rutas nacionales, pero que sí tienen una función estratégica. Entonces, tal vez para quienes no conocen la CNRT, preguntarles sintéticamente cuáles son las funciones, cuál es la función que cumple la Comisión Nacional de Regulación de Transporte en nuestro país. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, la CNRT, la realidad es que se encarga de mayormente la fiscalización del transporte ferroviario, la fiscalización de transporte de pasajeros y transporte de carga, ¿no? Cargas generales y peligrosas. Todo hablando de el sentido de la interjurisdicción.
Cuando se cumple lo de la interconexión y las capacidades de cargas, se fiscaliza los vehículos de cargas, y después pasa también lo mismo con el transporte de pasajeros, ¿no? Con la fiscalización cuando se hace una interjurisdicción. Nosotros realizamos no solamente los controles, sino también una prevención sobre todo esto. En tal sentido, estamos en todas las terminales del país, tenemos 45 delegaciones a lo largo y ancho de nuestro país, realizando todos los controles previos a la salida y también a las llegadas cuando amerita alguna circunstancia. También estamos en peaje, estamos en ruta, brindamos una asistencia no solamente al pasajero, sino que también tenemos reglamentaciones exclusivas con el tema de personas con discapacidad, trasplantados, oncopediátricos, en situación de algún tratamiento en el Garrahan. Directo, estamos participando de la búsqueda de personas, de Trata de Blanca, Alerta Sofía. Hacemos un sinfín de cosas, estamos en los talleres de revisión técnica obligatoria de los vehículos de este deporte, para realizar una prevención y que también esos talleres estén adecuados y funcionen correctamente, como están homologados, ¿no? Muchas cosas nosotros venimos haciendo, además de lo que se cuenta normalmente. Bien. No, bueno, por eso aprovechar la instancia, porque de pronto para el común de la gente, CNRT es tal vez el momento de tomarse unas vacaciones, cuando va a la terminal de Retiro, a la terminal de Niés o a cualquier terminal de nuestro país o saca un boleto, pero bueno, ahí de acuerdo a las facultades o a los objetivos, a las funciones que tiene la comisión, es evidente primero la cobertura federal y por otro lado la importancia en la prevención, es decir, no cuando ocurrió un siniestro, un accidente, sino en la previa. Y bueno, ahí veníamos siguiendo un poco las novedades a través de las redes sociales y lo que ustedes venían anunciando, que es una posibilidad. Primero, si efectivamente se concretó algún recorte, alguna cantidad de despidos o transferencia de funciones, o digamos, qué es lo que se concretó o qué es lo que ustedes están denunciando, anticipándose a una situación que puede suceder. Mira, la realidad que en lo que vos decís sobre la prevención es real, el hecho más palpable, la CNRT, como diga, se ve más el tema de los viajes estudiantiles últimamente. Claro. Hace muchos años nosotros venimos adquiriendo una gran notoriedad en eso, porque cada vez son más los viajes estudiantiles que ya las autoridades reclaman, y los viajes también deportivos, claro, de lado de turismo, de tercera edad y todo. Con respecto a lo que vos decís, nosotros somos un organismo medianamente chico en capacidad de todo lo que te acabo de contar, porque somos 1000 personas nada más, que abarcamos todo el país. Así todo nos vamos complementando bien, tenemos una buena programación sobre todo esto y cumplimos con todo lo que se solicita. En este último tiempo sí ha habido algunos despidos, es más, ahora estamos atravesando la gente que se quiera ir con un retiro voluntario, y sí, hay un traspaso a Gendarmería de funciones, que es lo que están tratando de realizar desde el Ministerio de Regulación, Sturzenegger, Tamer y compañía. Es lo que venimos nosotros advirtiendo hace tiempo, que es lo mismo que nos quisieron hacer hace un año. Lo mismo lo pasó por un decreto hace un año, que el Congreso mismo nos dio la razón en su mayoría, diputados y senadores hablo, y obviamente se retrató todo eso que quisieran hacer. Ahora ellos quieren nuevamente pasar por esto y dejar a toda la población sin muchas cosas, porque la Gendarmería Nacional ha sido claro en su informe. La Gendarmería Nacional se encarga de algo que no tiene nada que ver con esto. Así todo, ellos dicen que pueden llegar a ser en algunas autopistas, semiautopistas y en rutas nacionales únicamente, algún tipo de control. Lo que hablamos, y vos hiciste hincapié, de la prevención cero, porque estamos hablando que te agarran quizás en medio de una ruta, en medio de un viaje. O sea que no tendríamos ningún tipo de prevención. Los viajes estudiantiles no están dentro de la órbita de ellos, lo que hablan, que es lo más sensible de la sociedad últimamente. Claro. El tema de búsqueda de personas, nosotros hicimos el año pasado 8.000
8.000, nosotros la base de datos de la búsqueda de personas de la alerta Sofía de la CNRT. Nosotros somos los que alertamos a las autoridades sobre estas situaciones. Nosotros hicimos 8.000 participaciones. En lo que va del trimestre tuvimos en 2.000 casos, donde 400 y pico de casos fueron resueltas inclusive de la CNRT misma. Nosotros dimos aviso a las autoridades que estaba sucediendo en el momento, en el lugar, tal situación. O sea, muchas cosas de estas, nosotros tenemos, por ejemplo, lo que te contaba, 150 demandas de pasajes sobre lo de discapacidad, oncopediático, trasplantado, por día. Y nosotros, el 95% de esas solicitudes, nosotros efectivizamos el pasaje como corresponde. O sea, las resolvemos positivamente para el usuario porque es una ley. O sea, todo esto que está pasando, Gendarmería no lo puede hacer. Tiene previsto. O sea, hay un abandono, va a haber un abandono significativo para la sociedad sobre estas cuestiones. Gendarmería, sabemos de lo que es el trabajo, cuál es. Y tiene que ver con la frontera, tiene que ver con el orden público, no tiene que ver con esto. Entonces, digo, ¿hasta dónde nosotros estamos hablando de esa famosa motosierra o estos recortes que quieren hacer que no le influyen? Te vuelvo a insistir, somos 1.000 con todas las funciones que te estoy diciendo y no te agrandé todo el tema del ferroviario, porque sí también lo hacemos. O sea, somos 1.000 personas. Inclusive en esto que está pasando ahora, se están anotando y vamos a quedar por lo menos con 100, 150 personas menos con los retiros voluntarios. Y sabemos que no va a haber algún ingreso, porque a esta altura de lo que venimos de la ley, ellos no pueden hacer ingresos porque los retiros voluntarios no entrarían en esta capacidad. Únicamente son los despedidos en el 3x1 que ellos dicen. O sea que nos vamos a tener que arreglar con lo que tenemos. Y así todo estamos sufriendo el embate de algunos cráneos que creen que esto tiene algo que ver, no sé con qué, de pasarle las funciones a Gendarmería, la cual Gendarmería es clarito. No tienen personal. La Gendarmería con nosotros tenemos un cronograma que hacemos en conjunto. En tal caso se complementan, claro, pero no se pueden reemplazar. No son sustitutivas, muy bien. No son sustitutivas. En ese complemento que vos decís, nosotros hacemos una serie de programaciones a la cual invitamos a Gendarmería que participe con nosotros, obviamente, hacemos en conjunto. Gendarmería ni el 40% de eso puede cubrir. ¿Por qué no tiene personal? O porque pasan situaciones en la ruta que se ven abocados y no pueden hacer el control. O sea, nos queda, lo hacemos nosotros, obviamente también lo hacemos, no dejamos de hacerlo porque Gendarmería no viene. Sí, claro que lo hacemos, pero no puede cumplir el 40%. Entonces, ¿qué nos queda si nosotros no estaríamos donde tendríamos que estar y donde estamos cumpliendo las funciones que hoy cumplimos? No es nada, ¿cómo te puedo decir? Es un abandono. Es un abandono a la buena de Dios. No, y también hacer hincapié en la especificidad y en la formación, ¿no? Porque muchas veces hay un discurso desde el Estado Nacional, que ya lo habíamos visto durante el gobierno de Juntos por el Cambio, esto de que parece que cambiar un organismo por otro es sencillo y obviamente no se cuenta la especificación, la formación. Veía, por ejemplo, ahí una reunión que habían tenido de formación con Interpol, es decir, digo, para profundizar en la tarea estratégica y que esto no puede ser reemplazado simplemente por una decisión administrativa, más allá incluso de los despidos y del hecho de que quede gente sin laburo y con lo cual se reduzca la capacidad de prevención del Estado, pero esta cuestión de la formación y de todo un backup, digamos, en los trabajadores que están formados para una función específica y que no puede ser reemplazado ni por Gendarmería ni por ningún otro organismo, por lo menos sin una necesaria transición o transferencia de conocimiento. Sí, Facundo, más allá de la formación técnica que tienen los agentes de la CNRT con una antigüedad promedio de 20 años, especializados en materia de transporte, hemos participado de un montón de capacitaciones que van más allá de la fiscalización, que tienen que ver con las personas con discapacidad, trabajando en conjunto con Andis en su momento, con el Comité de Trata. No solamente ayudamos a las fuerzas de seguridad a encontrar las personas perdidas o víctimas de trata, sino que también nos capacitamos durante mucho tiempo, en cómo detectar víctimas de trata, por ejemplo, arriba de un vehículo de larga distancia, y nosotros mismos alertar a las fuerzas de seguridad de una posible persona que esté siendo víctima de trata o secuestro o un menor que viaja solo.
tiene que ver con formación en diferentes aspectos, ¿no? O sea, no es solamente la política pública del control de seguridad en el transporte, sino que tiene que ver con otras políticas públicas también que acompañamos. Sí, bueno, ahí déjame contar, porque las buenas noticias nunca salen por la tele o por los medios, en general salen las malas, pero hemos tenido infinidad de situaciones en los 4 años que nos tocó estar en la función pública, de micros que eran parados o de personas que eran detectadas a partir de la búsqueda que se hacía a través del registro de CNRT. Después se formalizaba, pero era simplemente un WhatsApp donde pasábamos los datos de una pasajera, de un pasajero que podía ser víctima de trata, y rápidamente se obtenía, digamos, el micro, la unidad, la empresa, se la paraba en gendarmería, y eso evitaba un sinfín. Digo, y esto a veces no se sabe porque, bueno, también hace a la privacidad de la víctima, a un proceso judicial, pero esto también hay que contarlo para ponerlo en valor. Son un montón de hombres y mujeres que todos los días en distintas partes del país se capacitan, se forman para una tarea específicamente que tiene que ver con el control de calidad y con evitar siniestros, accidentes, pero también con esto que tal vez no es el objetivo, no es la función principal, pero en el desarrollo de sus funciones complementariamente colaboran con algo tan trascendente como es, por ejemplo, rescatar a una víctima de trata. Recuerdo un ejemplo muy concreto. Venía una víctima de trata de Santa Cruz, tenía que llegar a Formosa, hacía un transbordo porque no se había podido conseguir un pasaje directo, e hizo un transbordo en Retiro, y ahí estaba los trabajadoras de CNRT acompañando, tratando de hacer lo más amena posible esa espera y ese acompañamiento. Digo, esas pequeñas cosas que tiene el trabajador y la trabajadora, que seguramente hay un montón de cosas para mejorar, para perfeccionar, eso no está fuera de discusión, pero bueno, esta tarea que a veces no se ve, que es un poco invisible, por eso la idea también de poner en evidencia y de contar esto que hace, por ejemplo, la CNRT. Sí, coincido, Facundo. Hemos tenido un caso de madrugada también en Mar del Plata, hemos tenido casos muy importantes que hemos trabajado incluso de madrugada, porque ese es nuestro rol, estar en todos lados las 24 horas, no solamente controlando micros, encontrando personas, ayudando gente con discapacidad, que es, como vos decís, son las tareas que no se ven, pero que también cumplimos, y que claramente la Gendarmería no va a hacer, y se van a abandonar esas funciones. Esa asistencia que le damos nosotros a la sociedad, se van a abandonar. Ellos simplemente van a hacer un control en ruta, en algunos lugares, en rutas nacionales, autopistas y semiautopistas. Todo lo demás, lo que es la prevención, como decía Sergio, los viajes estudiantiles, que nosotros vamos a la puerta de los colegios. Que es muy sensible, claro. Exacto, eso también se va a dejar de hacer. Entonces, acá no es un tema de ajuste, de achicar, es abandono directamente. No importa el costo. El problema acá es que el costo se cuenta en vidas, ¿verdad? Claro. No estamos hablando de presupuesto. Bueno, y frente a este estado de cosas o esta situación o, digamos, este planteo que hacen, ¿cuál es la estrategia desde el sindicato, en lo jurídico, con los trabajadoras de la comisión? Nosotros, primero visibilizar la problemática a través de los medios, como ustedes nos están ayudando mucho, porque como vos decís, muchos no saben lo que es la CNRT. Hacer conocer qué es la CNRT, nos están dando una mano muy grande, y la problemática esta que nos envuelve a todos. Primero, poner en papel esto que está pasando. Segundo, ellos están teniendo reuniones cerradas, porque no hay una información clara sobre el embate que quieren hacer. O sea, nosotros sabemos qué está pasando, sabemos qué está sucediendo, y queremos tratar de alertar para que esto no llegue a mayores y no suceda realmente, y vean, o sea, que se lleguen a percatar el poder de daño que están teniendo, ¿no?, hacia la sociedad. Posteriormente veremos las acciones gremiales que vamos a hacer. Obviamente, seguramente ya hicimos algunas, ya hemos tratado de concientizar a pasajeros, a autoridades de colegio, que son los que piden mucho. Claro. Han venido apoyando todo el recorrido que estamos haciendo. Y en el tema judicial tendríamos que tener algo preparado. Tenemos algo preparado. Bien. Pero siempre y cuando nosotros tenemos que esperar que estos cráneos saber qué escriben. Bien. Porque ellos no piensan en nada. Entonces uno se tiene que esperar lo peor, pero la verdad que no sabemos hasta dónde puede llegar el daño. O sea, ya con esto es un daño irreversible, es terrible, pero ya puede ser peor todavía. No sé qué pueden inventar. Entonces nosotros tenemos que esperar para hacer una orden judicial como corresponde, alguna cautelar,
y tomar parte del tema judicial. O sea, hacemos la parte de lo mediático para poner en conocimiento a la gente y ver el daño que están siguiendo. Si ellos persisten con esto, nosotros tenemos una serie de actividades gremiales que se van a ir conociendo en su momento, hasta conferencia de prensa, y posteriormente veremos el tema judicial. O sea, vamos a estar en todos los sentidos. Muchos diputados y senadores se han acercado porque han participado el año pasado sobre el tema del decreto, y la verdad que tienen están siguiendo el tema porque están preocupados. Es algo que preocupa a todo nivel, ¿no? A todo nivel. Un viaje estudiantil no distingue ningún tipo de nivel, es todo. No, por supuesto. Todo es tremendo. La cantidad de personas, vos decís un viaje estudiantil. No, un viaje estudiantil es 1 o 2 micros que tienen 50 chicos y son 2 padres por chico, tíos, abuelos, hermanos, y la tranquilidad que uno le da, que cuando nosotros hacemos un control, los padres, no siempre, cuando se detecta algo es tremendo, porque también tenemos que actuar de una manera que el padre, me imagino. ¿viste? Sí, de psicología también, ¿no? Aplicarla. Pero la tranquilidad de ese padre, cuando te saluda, cuando se hace un control, cuando está todo en orden y los chicos se suben y ves la cara de los padres viniendo a agradecer de esa manera, la verdad que no se tiene en cuenta lo que se está teniendo en juego acá. Lo que uno, con un papelito, el daño que puede llegar a hacer, ¿no? Sí, la enfermería no va a estar ahí. Y no puedo dejar de recordar cuando ustedes mencionan los viajes egresados lo que fue la tragedia Ecos. Digo, que conmocionó no solo a la familia, sino a la sociedad, y dejó ahí una marca de esas que después cuesta superar, pues son vidas jóvenes. Ojalá no tengamos que llegar a esta instancia. Obviamente vamos ahí a través de sus redes de ATCNRT, vamos a seguir el conflicto y en la medida de lo posible, y obviamente si es necesario volvemos nuevamente sobre este tema para seguir difundiendo, contando cuál es el laburo específico que hace la CNRT y cuál es el riesgo concreto que los ciudadanas de a pie, comunes, que simplemente se quieren tomar o salir un fin de semana o tomarse un micro, simplemente viajar, pueden correr si se recortan las competencias, las facultades y se las transfieren nada más y nada menos que a Gendarmería. Muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias a vos, Facundo, por el espacio. Gracias, Facundo. Un abrazo grande. Un saludo. Bueno, y ahí pasaba Sergio Ross, secretario general de la Junta Interna ATE, y Mariana Insaurralde, secretaria general adjunta de ATE, de la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, y comentando un poco este recorte, este desfinanciamiento, pero también, y lo más preocupante, es una amenaza de transferencia de ciertas funciones que hacen al control, que hacen a la calidad de los viajes, sea en cualquiera de sus modalidades, en forma terrestre, a la Gendarmería. Así que bueno, vamos a seguir el conflicto. Ahí contaban un poco cuál es la estrategia jurídica y la sindical y la movilización. Vamos a la primera pausa de Laudatistas y ya seguimos, volvemos en breve. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. 20 años sonando a Radiográfica. ¿Buscas notas de opinión? Informate desde el pueblo y desde el sur. Entra a www.radiografica.org.ar. Desde 2005, recuperando el aire. Se llevaron la tinta, se acabó el papel y la guillotina cortaba la esperanza. Recuperando el aire. Cortaba la esperanza. Recuperando el aire. Cortaba la esperanza. Pero las rotativas no pararon. Desde la cooperativa Patricios, transmite Radiográfica. Recuperando el aire. En 20 años, no cambiamos. Evolucionamos. Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por condiciones laborales que garanticen seguridad y salud, por un salario mínimo vital y móvil, según su definición constitucional y legal para la vida digna del trabajador. Suscríbete a la comunidad Radiográfica.
Ingresá a www.radiografica.org.ar y potenciar la comunicación popular. Comunidad Radiográfica. Sumate. Todos los lunes a las 22 horas por Radiográfica, en mi barrio no había kiwis. Un lugar, un tiempo, una hora para que la señal del GPS se pierda y haya que preguntar en las esquinas cómo llegar. Una hora sin contacto con nada que no sea real. Un programa para escuchar y reflexionar. En mi barrio no había kiwis. La radio que se escucha. Nada que ver con nada. Y eso no es poco. La Gráfica. Sonido soberano. Una radio nacional y popular. Bueno, y seguimos en el segundo bloque de Laudatistas, el programa de la Alameda. Pasaba hace un ratito ahí el delegado y delegada secretaria adjunta Sergio Rossi y Mariana Insaurralde contando un poco, bueno, lo que es la transferencia o la posible transferencia de funciones claves a la Gendarmería Nacional. Es algo que se está anunciando y que se está a la espera de que se concrete. Habíamos planteado también al inicio del programa, cuando desarrollaba los ejes, que la idea hoy es profundizar o desmenuzar un poco algunas desmantelamientos, desarticulaciones, recortes que están teniendo en general el Estado Nacional, pero algunos organismos que son estratégicos, que son claves, que tal vez no siempre se ven del todo, digamos, en el día a día, o no son tan palpables como la infraestructura que tal vez se puede ver cuando uno va al trabajo, sale de su casa, pero que siguen cumpliendo un rol trascendental para el Estado y para el país. Y en ese sentido, la idea también ahora es continuar con el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, nuevamente, decíamos, atacado durante el gobierno de Juntos por el Cambio. Había habido despidos y ahora se avanzó un poco más en esta actualización, según ellos. De hecho, salió una gacetilla hace algunos días que habla de el INTI reorganiza su oferta tecnológica y deja de prestar servicios sin demanda o con oferta privada. Imposible no ver la mano de Sturzenegger, pero para hablar un poco más de este tema en general, del INTI, en particular de estas modificaciones que se están intentando, ya tenemos en presencia, y le agradecemos su participación, la predisposición, a Marcelo Isleño. Marcelo es metrólogo de la Metrología Legal INTI y a su vez es delegado. Bienvenido, Marcelo, a Laudatistas, el programa de la Alameda. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Sí, es un poco lo que vos estabas diciendo antes de darme la palabra, que de alguna manera Sturzenegger es Sturzenegger, no es que de alguna manera. Hasta escribió la gacetilla, porque la gacetilla que sacaron en el 16 de abril es muy su vocabulario. Sí. Además, sí, igual nosotros hemos contestado eso, en diferentes ámbitos. Esa gacetilla que mandó por X, la contestamos de diferentes formas. Los centros de investigación ya también lo contestaron. Los mandos medios del INTI también lo contestaron. Rechazan ampliamente esto. Y además porque es un desaguisado. Todo esto es un desaguisado. Antes, Marcelo, si podés, para ubicar a la audiencia que tal vez no sabe qué es el INTI, en muy breves palabras, ¿qué podemos decir del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y la importancia que tiene, ¿no? Sobre todo el rol estratégico que tiene? Bueno, voy a tratar de una parte cumplirla porque no es tan fácil. Me imagino. Pero voy a tratar de ser sencillo en una explicación. Vos, la audiencia, piensen en cualquier cosa que se haga en la industria. La industria que vos quieras. La que vos quieras, el INTI ha tenido intervención. Bien. Básicamente es el organismo que se dedica a la generación científico-tecnológica y la transferencia de la misma.
Bien. de acuerdo con normativas internacionales, de acuerdo con estándares internacionales, de acuerdo con comparaciones con pares internacionales. Claro. Todas las normativas que nosotros llevamos adelante, no es que a mí se me ocurrió un día porque estaba aburrido y se me ocurrió algo y lo hago porque se me ocurrió y total yo soy el INTI. No. Ninguna de esas cosas son así, son, se comparten, son participaciones, Bien. son toma de decisiones dentro de normativas que además se comparan en reconocimiento. Nosotros tenemos auditorías de reconocimiento a nivel internacional, así como me observan a mí, yo observo otros organismos internacionales, y eso el INTI lo hace dentro de todo el sistema científico-tecnológico argentino y dentro de todo el sistema científico-tecnológico internacional. Bien. Bueno, tenemos colaboración con todos los INTIs de otros países. O sea que... de Alemania, el LATU de Uruguay, el INMETRO de Brasil, el PTB de Alemania, qué sé yo, con cualquiera nosotros compartimos esos conocimientos y después nosotros hacemos la transferencia a la industria. Bien. Mejoramos la industria. Si la industria argentina mejora, yo estoy obligado a mejorar. Claro. Y si yo mejoro, obligo a la industria a mejorar. Es un ida y vuelta de cooperación que nosotros tenemos. Nosotros además participamos dentro de lo que es el Buró o la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, participamos de todo lo que tiene que ver con el sistema internacional, no solamente en medidas, sino en todo lo que tiene que ver con tecnología, ciencia. La colaboración que nosotros tenemos con el CONICET y viceversa es igual que la colaboración que tenemos con la Comisión Nacional de Energía Atómica, claro, con el INTA, con todo lo que se te ocurra dentro de la industria, nosotros lo tenemos. No, y nosotros además, porque muchas veces hablamos, Sturzenegger maliciosamente habla de que nosotros controlamos y sometemos a la industria. Bueno, no solamente que es mentira, sino que no voy a considerar que no sabe, voy a considerar que sabe, claro, y lo hace con justicia, claro, porque él sabe que el organismo de control no es el INTI, el organismo de control, la autoridad de aplicación de todas las normativas es la Secretaría de Industria y Comercio. Claro. Que delega en los otros organismos nacionales las funciones para poder llevar adelante esos controles. El INTI es el laboratorio de referencia por excelencia en la Argentina. Bien. En todo lo que a vos se te ocurra. Bien. Lo que tiene que ver con alimentos, lo que tiene que ver con electrónica, lo que tiene que ver con mecánica, lo que tiene que ver con la construcción, lo que tiene que ver con cereales, oleaginosas, con la industria del plástico, del caucho, del envase, y también, bueno, yo que soy metrólogo, lo que tiene que ver con las mediciones. Bien. Las mediciones que tienen que ver con una transacción comercial. Bien. Todo instrumento que mida y que después te cobra, nosotros lo que hacemos es una verificación de ese instrumento para ver si ese instrumento está bien. Bien dentro del modelo aprobado, dentro de una normativa, dentro de un reglamento, dentro de una norma internacional que ha sido cotejada. Por ejemplo, eso que vos decías de Sturzenegger, casi te diría que es como mi amigo, ¿viste? Porque lo nombro tanto. Me imagino. Sí, claro. Bueno, él decía que nosotros teníamos unos tachos con los cuales íbamos y controlábamos a las estaciones de servicio. Es aberrante que un ministro que piensa en la modernización del Estado piense que nosotros llevamos un tacho. No, nosotros llevamos unos patrones de medida con trazabilidad internacional, con una muy baja incertidumbre en la medición y que además es un patrón nacional que condice con los patrones nacionales e internacionales,
con el Sistema Internacional de Pesas y Medidas. Hay gente, porque para que nosotros tengamos a 2 personas en una estación de servicio, viendo si ese surtidor de combustible te va a dar lo que vos pediste, hay un montón de gente atrás que ha verificado ese instrumento, ha considerado y ha ensayado ese instrumento para que ese instrumento esté bien. Y esas incertidumbres, que es, voy a tratar de ver cómo puedo explicar incertidumbre, es, digamos, una porción muy pequeñita de una magnitud para poder establecer que eso es lo más pequeñito, o sea, esa desviación que puede llegar a tener una medición es la más pequeñita posible. Bien. Pero muy pequeñita. Y esa muy pequeñita, estoy hablando mal porque como metrónomo no te podría pero para que se entienda, reducís al mínimo el margen de error. Claro. Ahí va. Ahora, eso es reconocido internacionalmente. Bien. La trazabilidad y las incertidumbres que maneja el INTI están a niveles internacionales muy altos. Los estándares que nosotros tenemos son muy altos. Bueno, de hecho, el INTI junto con el INTA, me imagino, son uno de los pocos organismos del Estado Nacional que tienen el visto bueno de los industriales, de las cámaras que incluyan a empresarios e industriales. Digo que en general tienen una desnotación contra organismos del Estado. El INTI y el INTA, hay un gran apoyo y digamos por la excelencia que desarrollan en sus funciones. Mirá, no voy a negar eso, voy a decir que sí, es así. Las cámaras industriales, lo hemos visto la semana pasada en el Congreso, en la comisión, la intervención de muchos industriales y de muchos trabajadores de la industria que sí claramente reconocen el rol tanto del INTI como del INTA. Pero ahí me voy a detener. Bien. Yo voy a defender siempre el sistema científico-tecnológico argentino. Ni el INTA ni el INTI actúan solos. Actuamos en un entramado de colaboración con diferentes organismos, porque el ANMAT también es de excelencia. Bien. El ANMAT también estuvo reconocido durante la pandemia en toda la región, por la calidad y las observaciones y los aportes que se hicieron a nivel mundial dentro de una catástrofe como fue la pandemia. Claro. El CONICET lo mismo. Grandes científicos de la Argentina que estaban afuera volvieron para dar su aporte como corresponde dentro de lo que es este sistema. Y nosotros hemos tenido colaboradores excelentes y la colaboración que se dio desde la ciencia y la técnica ha sido notable justamente en un momento de catástrofe. Porque además lo que hay que reconocer es el sentido de estos organismos nacionales del Estado en los momentos que tienen que estar. Bien. Porque si no, vamos a pensar porque si no vamos a tener este concepto erróneo que tienen los libertarios, que tienen estos pseudo liberales, de que bueno, a ver, vos qué hiciste, y en realidad no importa lo que vos hiciste, lo importante, porque después, por ejemplo, imagínate que pasa algo a nivel catástrofe, y entonces vienen y te dicen, no, porque acá vinieron de Estados Unidos, y mirá estos, qué bárbaro, la verdad que los tipos están preparados. Claro, mientras tanto vos decís que el tipo que está estudiando un insecto, que X, está, vamos a hablar mal y pronto, está al pedo porque hace algo que no le sirve a nadie. O sea, lo vemos en términos comerciales, lo vemos en términos de negocio, lo vemos en términos de plusvalía, y en realidad el conocimiento es una inversión, porque vos vas a necesitar de ese, digamos, de ese especialista en ese insecto en el momento que en un momento determinado. Porque para eso es la inversión. Ojalá nunca lo necesites, es al revés. Ojalá nunca lo necesites, porque significa que no hay un problema. Y lo del INTI es eso. Nosotros estamos justamente para poder transferir a la industria, para poder generar mejoras en la industria, porque nosotros sí intervenimos en los procesos industriales, por eso hacemos auditorías, por eso es importante las auditorías, y por eso es importante que estemos nosotros. Ahora, con esto, y qué es lo que motiva esta nota... Claro, eso consultarte, ¿no? Pues ahí ya quedó planteado
en profundidad cuál es el valor estratégico del INTI y la riqueza que aporta y cuándo puede jugar un rol fundamental. ¿Cuál es el planteo? ¿Cuál es el planteo que está haciendo el gobierno y esto que salió en los medios de estas 1000 desregulaciones o controles de calidad que se darían de baja y quién los cubriría si no los cubre el instituto? Bueno, en algunos casos no los cubre nadie. Bien. En algunos casos no importa si los cubre, porque el Estado, o sea, no está cumpliendo con la propia ley que menciona el Estado. Y doy un ejemplo. En lo que tiene que ver con metrología legal, que es mi rubro, pero no es que lo defiendo por ser mi rubro, sino por la importancia que tiene. Y porque también te lo digo como muestra de la falta de criterio que tiene el régimen de Milei. Por ejemplo, nosotros estamos en cumplimiento de una ley que es la 19.511, que es la ley que da origen al CIMELA, el Sistema Métrico Legal Argentino. Bien. Y eso tiene un decreto. El decreto es el 960, bien, que establece tácitamente, o sea, y lo nombra al INTI como el organismo que debe auditar a todos los laboratorios privados de la Argentina para dar cumplimiento con esta normativa. Bien. Y está refrendado esto en la resolución 276 de este gobierno, que también nombra al INTI. Ahora, de repente, este gobierno promueve apartar al INTI con un incumplimiento de las funciones que debería llevar adelante un funcionario público. Porque ahí está el problema. Ningún laboratorio privado en la Argentina cumplió con los requisitos establecidos en el decreto 960. Ningún laboratorio está siendo auditado por el INTI. Y al INTI le quitás todas las responsabilidades y todas las condiciones que tiene para poder llevar adelante su rol. Ese rol está establecido por ley. Bien. Y está bien, lo pueden hacer, bueno, háganlo. Pero ahora, si nosotros no cumplimos con las normativas, no vas a tener ninguna forma de poder establecer si las cosas están bien o están mal. Y no lo digo esto porque sea el INTI el que tiene que determinar esto como Dios. Porque las empresas, mira, voy a decir algo, las empresas pueden hacer las cosas bien o mal, pero alguien dijo una vez, y no fui yo, que vos podés ser bueno, pero si te controlan, sos mejor. Por supuesto. Eso me invento mío. No. O sea, y además, te lo digo también como una cuestión también de la vida cotidiana. Vos imaginate, y esto está en función de lo que piensa este régimen, imaginate que yo voy a la facultad, vamos a poner a la facultad de ingeniería, y voy con una declaración jurada y le digo al docente que yo la materia la sé. No me hace el examen. El tipo me va a dar el título. Claro. No me va a dar el título. Bueno, tengo que cumplir con determinados requisitos. Bueno, acá parece que no hay que cumplir con determinados requisitos. Le dejo a la industria, al privado, porque nadie quiere perder plata, entonces seguro que hacen las cosas bien. No estamos seguros de que hagan las cosas bien. Y aparte tampoco está seguro él si hace las cosas bien. Porque es lo mismo, yo podía haber estudiado, pero necesito hacer un examen, porque va a ser en el examen donde me van a decir si yo lo que estudié y lo que sé está bien, o estoy delirando. Claro. Por eso haces un examen. Sí. Entonces es lo mismo esto. O sea, pueden entrar ahora pueden entrar artículos del extranjero sin ningún control. Lo único que hacemos es aceptar que el otro me diga que está bien. Claro. Y puede ser que esté bien. Digo, ¿Cómo sabemos eso? Y por el contrario, puede generar algún problema para productos argentinos que se vendan o que ingresen a otro, digo, por la disminución de los controles de calidad, que ingresen a otros países, Unión Europea, Estados Unidos, Brasil. Bueno, pero vos fíjate una cosa, nosotros somos un país medio extraño, nosotros aceptamos que de afuera venga cualquier cosa, pero afuera no aceptan eso. Claro. Afuera no lo aceptan. Por eso tuvimos un problema en estos días con una importación de miel. De miel. Tuvimos un problema de miel, sí, porque el envase para transportar la miel no tenía las condiciones y no tenía la aprobación y la actitud sanitaria para poder viajar a otro país. Claro. ¿Sí? Bueno, esa producción de miel se frenó. ¿Por qué? Porque el INTI, que es el único laboratorio que hace eso,
no lo estaba haciendo por disposición del INTI. Entonces vos ahí estás teniendo un problema. Más allá de los problemas que tenemos como sociedad, en lo que tiene que ver con la vida cotidiana. Pero esto, que implica una cuestión comercial, no se pudo llevar adelante. Y no se puede llevar adelante, por ejemplo, lo que tiene que ver con la actitud sanitaria de los envases que contienen sustancias peligrosas. Ejemplo, litio. Bien. Entonces, el único laboratorio que lo hace es el INTI, y yo se lo di a un privado, que no lo hace. Que no lo hace. En algún momento lo hará. Pero en el mientras tanto, ¿qué tenemos? En el mientras tanto. Y vuelvo a decirte, tenés laboratorios que no han sido auditados por una disposición legal, claro, que no han sido auditados por el INTI. Y esos son ahora los que están habilitados a ir y a hacer los controles que debería hacer el INTI. Y los ensayos que debería hacer el INTI. ¿Entendés que hay un problema? Sí, clarísimo. Y Marcelo, consultarte, porque recordaba antes de tu nota, haciendo la introducción, de que recordamos que el INTI suena porque ya había sido atacado durante la gestión del gobierno de Macri, con despidos, inclusive con delegados y la prohibición de hacer asambleas. En este caso se avanza un pasito más en la desregulación o en el intento de eliminar el instituto o reducirlo a su mínima expresión, digo, porque no son solamente despidos o digamos imposibilidad de actividad sindical, por ejemplo, sino que se avanzó en concreto en desregulaciones concretas, que va a traer problema, por ejemplo, para el ingreso de miel, como contabas, en otros países. ¿Da la sensación de que se avanzó un poco más, puede ser, respecto de la experiencia macrista? No, sí, claro que se avanzó un poco más, se avanzó bastante. Hay algo que yo lo digo desde mi posición. La clase dominante aprende. Totalmente. A nosotros nos cuesta. Cuesta. Y eso es algo que me duele en el alma. O sea, los que nos consideramos dentro del campo nacional y popular, tenemos más problemas que los Pérez García, como diría mi abuela. Pero no, estos tipos aprenden. Y el macrismo aprendió que por el lado que intentaba ir no le funcionó. Tuvo una resistencia enorme de parte de los trabajadores del INTI, que le peleamos hasta las últimas consecuencias. Y nosotros fuimos el único organismo, o uno de los pocos organismos, que pudo reincorporar a todos los que quisieron ser reincorporados. Eso lo recuerdo, a partir del 2019. El 100% de los que quisieron ser reincorporados se reincorporó. Y además fuimos de los pocos organismos que hicimos el tránsito a poder ser planta permanente. Bueno, como se dieron cuenta que por ahí no iba la cosa, lo que hicieron fue desfinanciarnos, arruinarnos, impedir que se liberen fondos para poder realizar la tarea, para hacernos quedar mal, para esto de desregular. Pero desregulan desde el desconocimiento. Y aparte también están desregulando con una ignorancia, pero que es supina, y con una malicia, porque aparte estoy considerando que este amigo mío, Sturzenegger, tiene un encono con el INTI, pero muy particular. Nos odia de alguna manera, no sé por qué. Y son pseudo-liberales, porque también hay que decirlo, ni siquiera son lo que dicen que son. Claro. Porque si no fuera liberal, como dicen ellos, esto no ocurriría. Y es más, te digo, vamos a pensar a ver qué país puede ser liberal. Inglaterra, por ejemplo. Vamos a ver, Estados Unidos, vamos a ver. Bueno, tienen un INTI que es del Estado, no tienen un privado. Claro. No, bueno, esa iba a ser la última pregunta, ya como para liberarte, pero indagar un poco más. Estos INTIs de otros países, ¿en todos los casos son riqueza, digamos, estatal, o en algunos casos está tercerizada o tiene una parte privada, o en todos lados tiene este concepto de que pertenece a la sociedad, al país del que, como en el caso del INTI, digamos? No, sí, a ver, también está cómo te lo dicen, cómo te lo pintan. Ahora el mundo, por una cuestión también geopolítica, observamos todo cómo la NASA mandaba cosas a la Luna, damos vueltas, la NASA es del Estado. Bien. Ese verso que te decían de que Elon Musk ponía plata y no le importaba porque total él tenía plata, dejó de hacer todas las cosas que hacía tirando cosas al espacio cuando Trump le dijo que no le daba más subsidios. Cuando no le pasó más plata a Trump, dejó de hacerlo. O sea, es una mentira eso, pensar que
que digamos que la tecnología, los avances, porque eso lo tiene que hacer el Estado, y está bien que lo haga el Estado. Ninguna empresa privada está dispuesta, porque yo te puedo decir, bueno, vamos a hacer ahora, entre vos y yo, hacemos un desarrollo. Hay que poner plata para el desarrollo. Claro. ¿Qué empresa va a estar bancándome a mí que me equivoque? Porque la empresa quiere resultados. Entonces no van a estar bancándome a mí que yo me equivoque. No que me equivoque, porque tiene que ver con el desarrollo. Vos son pruebas y error. Del error aprendo, corrijo, vuelvo otra vez. Y puedo estar, ojalá, en un desarrollo. Mira, te voy a contar algo. Nosotros estuvimos acá haciendo en INTI el desarrollo para la recuperación de PET para envases de contención de alimentos. Bien. El PET es un plástico, sí, claro. Hicimos el desarrollo para la recuperación. Yo participé de ese desarrollo. Fue en el año 2004. Se tardó más de un año. ¿Y qué empresa iba a pagar más de un año de un tipo, los sueldos, todo? Ninguna. Después se lo transferimos a las empresas, porque eso es como corresponde. Eso pasa en todo el mundo. El único lugar donde no hay intervención, que yo sepa, que no hay intervención. Creo que es Holanda el único instituto que tiene gestión privada. Bien. Gestión. Administrativamente tiene gestión privada. Pero la última palabra la tiene el Estado holandés. O sea, el supervisor de todo es el Estado holandés. Y creo que es el único. El resto de los países tienen un INTI nacional. El resto, todos. Acá hemos tenido asistencia de, por ejemplo, el PTB de Alemania, el NIDE de los Estados Unidos, el LATU de Uruguay, de Brasil, que es el Inmetro de Brasil. Hemos tenido colaboración de Nigeria, de Bélgica, de Francia, porque es un conglomerado. Y todo es el Estado. Todo es el Estado. Yo me acuerdo de haber hecho un posgrado en la Facultad de Ciencias Exactas, en Física, con asistencia de la Universidad de Salamanca, de España. También del Estado, todo es estatal. Es una mentira. Y vuelvo a decirte, esto de que son liberales estos pibes, también no son poco liberales. Fue Sarmiento el que impulsó la participación de la Argentina en la determinación en lo que fue la definición del metro, ¿sí? La convención del metro de 1875 con el gobierno de Avellaneda, otro liberal, tuvo la participación preponderante de la Argentina, porque los tipos pensaban que teníamos que tener, y ojo que yo no estoy de acuerdo políticamente ni con Sarmiento ni con Avellaneda, pero ellos pensaban en otra forma. Y fue también quien fomentó esto, fue Roca, que tampoco estoy de acuerdo con Roca políticamente hablando. Pero digo, estos fueron liberales que pensaron en estos organismos nacionales. Hoy tenemos en el ojo de la tormenta al Servicio Meteorológico Nacional, que fue de Sarmiento, un liberal. Claro. Y esto se dice liberales lo quieren romper. Quieren romper al INTI, quieren romper con el sistema científico tecnológico argentino. Y ahí vos tenés problemas. Porque todo esto que está pasando con el INTI va a hacer que vos no tengas seguridad en los alimentos, que no tengas seguridad en la vía pública, por los alcoholímetros, por los cinemómetros, la fotomulta, por la carga de combustible, no sepas si te están vendiendo bien algo por el peso, no sepas esto de la vida útil, no sepas si la determinación de cafeína está bien o está mal, que empieces a tener dudas. Y además, vos fíjate que nosotros estamos muy, muy metidos en lo que tiene que ver con chalecos antibalas. Bien. Y la ropa de la gendarmería que nos reprime a nosotros acá en la puerta, la ropa íntegra de la gendarmería ha sido pasada por el centro de textiles de INTI para ver si la actitud de eso estaba bien o estaba mal. O sea, nosotros, al tipo que viene y nos caga palo, le tienen que tenga la integridad. Es muy loco eso. Pero nosotros estamos en todo, en las autopartes de seguridad, para que vos tu freno ande bien, tu cinturón de seguridad ande bien, tu paragolpe ande bien, los neumáticos, el caucho, los preservativos, los ascensores, para el ensayo no destructivo de ascensores no lo hacemos más. Bien. O sea, es muy loco. Bueno, entonces, Marcel, nos desprotege como sociedad.
Clarísimo, clarísimo. Agradecerte por la explicación, por el tiempo, por la pasión. Me parece que si hay algo para lo que sirven estos momentos de intento de ataque de esta riqueza estratégica que tenemos como Estado, es justamente poner en valor este conocimiento, este recorrido que a veces en otras circunstancias normales no se conocen o no tenemos la posibilidad de profundizar, de dialogar con alguien que tiene una formación específica, metrólogo. De hecho aprendimos hoy, al menos en lo personal, un término nuevo. Así que bueno, agradecerte el contacto, reitero la pasión y la simpleza para explicar datos que a veces son extremadamente técnicos. Bueno, muchísimas gracias por darme la palabra. Pido mil disculpas por la efusividad que me sale. Está muy bien, es muy necesaria, es muy necesaria. Hay que explicar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por darme la palabra y quedamos a la vista y bueno, eternamente agradecido. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a vos. Pasaba Marcelo Isleño, aprendimos hoy un nuevo término, una nueva actividad, metrólogo del sector de metrología legal en el INTI. Ahí contaba un poco, son las mediciones que se hacen de distintos productos que hacen a la riqueza de nuestro país, que hacen al control de calidad de productos que ingresan y de productos argentinos que se venden al exterior. Contaba el caso de un cargamento de miel que no había podido ingresar por falta de controles. Estamos hoy en La Datista recorriendo un poco algunos organismos, algunos de los tantos que están sufriendo recortes, desmantelamientos. Pasó primero la CNRT, pasó ahora el INTI y después de la pausa seguimos un poco viendo el tema de las agencias territoriales. Ya volvemos. Radiográfica. 20 años. 20 años recuperando el aire. 20 años sonando a Radiográfica. Ya somos más de 50.000 en YouTube. Nos escuchamos, nos vemos desde el pueblo y desde el sur. Desde 2005, recuperando el aire. Desde el sur del sur transmite Radiográfica 89.1. En 20 años, no cambiamos, evolucionamos. Te recordamos que tenés que vacunar a tus hijos para protegerlos de enfermedades. Podés hacerlo en hospitales y centros de salud. Las vacunas del calendario nacional son gratuitas y se dan sin orden médica ni turno. Encontrá el vacunatorio más cercano en buenosaires.gov.ar/vacunatorios. Buenos Aires Ciudad. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Soy Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo. Soy María Esther Landaburu, una tía que busca. Soy Claudia Poblete, nieta restituida. Soy Adriana Metz, encontré a mi hermano, el nieto 140. Juan Pablo Moyano. Manuel González Granada. Esteban Herrera, hermano que busca. Encontré a mi nieta en el año 2000. Conocí a mi abuela Buscarita. Recuperé mi identidad en el año 1983. Mi hermana estaba embarazada de 7 meses y medio cuando fue secuestrada. Mi hermano y mi cuñada esperaban un bebé para julio-agosto de 1976. Restituí mi identidad en el año 97. A mis 37 años me enteré que mi mamá estaba embarazada cuando la secuestraron. Estoy con mis compañeras buscando a los nietos robados por la dictadura cívico-militar. Hemos encontrado muchos, pero faltan muchos más. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo ingresando a www.abuelas.org.ar. ¿Y ahora qué? Un programa para pensar la actualidad, la política y el mundo del trabajo. Todos los martes de 11 a 13 en la FM 89.3 y en nuestro canal de YouTube. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido.
Bueno, y seguimos con Laudatistas, el programa de la Alameda, segunda hora. Seguimos en este recorrido hablando con compañeros, compañeras, delegados, delegadas que todos los días en algún lugar de nuestro país, en los distintos organismos que concentra la gestión, el Estado Nacional, cumplen una función, en algunos casos más que se ve, más que es más aparente a simple vista, en otra en pequeños detalles. Ahí contaba un poco, teníamos el contraste entre la CNRT, que hace los controles vehiculares en rutas o por cualquier medio de transporte, y después pasábamos por Marcelo Isleño, que es metrólogo, ¿no? Que lo que hace es hace metrología legal, es decir, la que mide distintos productos, distintos procesos de calidad, y esto tal vez no se ve tanto, pero es igual de importante y hace la estrategia del país. Y contando un poco, ¿no?, las dos situaciones, como el gobierno nacional que dijo en su campaña que iba a ser un topo, que venía a destruir el Estado, lo está cumpliendo prácticamente a rajatabla. Podríamos estar, como decíamos desde el principio, al principio del programa, programas y programas, horas y horas contando las distintas desregulaciones, flexibilizaciones que se fueron dando en distintos organismos desde el primer año de gestión. Algunas están paralizadas a partir de acciones legales, están suspendidas por algún tiempo mientras se discute la cuestión de fondo. Otras son amenazas o posibilidades, otros son decretos o decisiones administrativas que se publicaron y no se llegaron a, por lo menos hasta el momento, a llevar a la práctica. Pero bueno, la importancia de hablar de estos temas, son temas que a veces son pesados, que a veces son muy técnicos. Ahí Marcelo recién del INTI explicaba un poco en resumidas cuentas qué es lo que hace el INTI en términos populares o en criollo, para quienes no estamos específicamente enfocados en tal o cual ciencia. Pero bueno, y tal vez la importancia de trabajar, de abordar estos temas que son estratégicos y que nuevamente hacen a la riqueza del país, de la sociedad, aunque no lo podamos ver en el día a día, ¿no? Y bueno, siguiendo en este recorrido, y simplemente por seleccionar algunos organismos que entendemos son importantes, digamos, para el desarrollo, para el día a día de la vida del país, vamos a hablar ahora con una trabajadora de la provincia de Catamarca a propósito de bueno, ustedes saben que el Ministerio de Trabajo ya desde el principio de la gestión fue degradado a Secretaría de Trabajo, con lo cual eso implicó una cantidad de reducciones y de fusiones. Se fusionaron direcciones, áreas operativas, otras quedaron, hablamos con inmensidad de trabajadores, trabajadoras que quedan sin directivas y de todas formas tienen que ir a cumplir horarios sin ninguna función. Pero en las últimas semanas se empezó y empezamos a seguir también el cierre de algunas agencias territoriales que tiene el Ministerio de Trabajo, recordando que lo que hace a la política pública en materia laboral desde la Constitución del 90 la competencia fue delegada en las provincias, es decir, lo que es el poder de policía lo tienen las provincias a través de sus ministerios o secretarías de trabajo, pero hay una articulación, una coordinación que desarrolla el Ministerio de Trabajo, que si bien tiene sede en la ciudad de Buenos Aires, después tiene agencias territoriales que, nuevamente, al igual que la CNRT, al igual que el INTI, cubren territorialmente toda la extensión del país, porque el país no empieza y termina en la General Paz, en la ciudad de Buenos Aires, sino que abarca, bueno, la sexta superficie para un país más grande en el mundo. Y desde ese lugar vamos a conversar entonces con Patricia Maldonado. Ella es trabajadora de la Agencia Territorial de Catamarca, que cerró sus puertas, para que nos comente un poco cuál es la situación específica. Patricia, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida a Laudatistas, el programa de La Alameda. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por visibilizar nuestra situación. La agencia territorial ha sido cerrada, estaría cerrando ya mañana de modo definitivo en términos de esta instancia, terminando la mudanza a un depósito, y ya los trabajadores
los 38 trabajadores que formamos parte de la agencia y que seguimos siendo trabajadores de, como bien decías vos, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, estamos en nuestro domicilio porque hemos sido traspasados a la modalidad de teletrabajo en home office. Bien. Trabajo en el hogar. Bien, o sea, ustedes cumplían una función en una oficina, en una delegación del Estado, y ahora esa oficina fue directamente cerrada y a ustedes pasan todos los trámites de manera virtual. Pero ¿qué pasa con el ciudadano, el vecino o vecina que tiene que hacer un reclamo? Entiendo que también lo tiene que hacer de manera a través de los canales virtuales que se supone fueron creados a ese fin. No, bueno, acá nada ha sido planificado. Acá hay una impronta que es el alquiler cero. Entonces, bajo esa impronta que tiene que ver con como bien vos lo decías, con un sostenido desarme primero de las políticas públicas y luego en un avance hacia la estructura del Estado. Entonces, no hay, de hecho, nuestro traspaso a la modalidad de teletrabajo, la primera agencia ha sido Catamarca. Bien. Están previstas ya 7 más, y en abril, o sea, antes de finalizar este mes, y muy posiblemente se continúe. En todo el país hay 43 agencias territoriales, bien, de las cuales más de 20 se encuentran en situación de alquiler, los inmuebles, y esas somos las más afectadas. En el caso nuestro, eso ya se ha producido, lo que todavía continuamos en alguna instancia yendo al edificio que teníamos que ocupábamos en pleno centro de Catamarca, en Junín y San Martín, eso es pleno centro de Catamarca. Bueno, se ve totalmente afectado por la diáspora, a la que claro, ahora tendremos como trabajadores imaginar cómo seguir trabajando. Porque no hay, obviamente acá no ha habido ninguna salvaguarda de parte de las autoridades de cómo continuar, cómo garantizar los servicios que tenemos y las competencias que tenemos. Vos recién mencionabas que hay un poder de policía claro, transferido a las provincias, pero nuestras agencias territoriales en todo el territorio tienen la competencia de la detección y sanción del trabajo no registrado, bien, de la detección de trata de personas o explotación laboral, de trabajo infantil. Son competencias firmes que tenemos las agencias territoriales, como también la orientación a personas que tienen el seguro por desempleo, es decir, personas que han sido despedidas. Una de las últimas acciones que hicimos en la agencia fue una orientación a más de 50 trabajadores despedidos de la fábrica Neva, que cerró la fábrica HL Catamarca, bien, más conocida como Neva, en nuestra FATE. Nosotros claro, aclaramos que esa industria que cerró sus puertas, sector metalúrgico, sumándose a lo que ya habíamos vivido en el sector textil. Entonces el claro, industricidio que estamos viendo, también nosotros, para aquellas personas que gestionan el seguro por desempleo y una vez que obtienen el alta en ese seguro, que ese trámite se hace en ANSES, luego son derivadas a lo que nosotros como agencia territorial integramos la Red Federal de Servicios de Empleo, bien, y ya sea en la agencia territorial o en las oficinas de empleo municipales, a las que nosotros coordinamos técnicamente, bien, y hacemos todo un acompañamiento. Si bien son municipales, forman parte de esta red, son formales, tienen acceso a plataformas que también utilizamos nosotros, pero nosotros hacemos todo el acompañamiento. Entonces, bueno, en primer lugar, en todo lo que tiene que ver con la dinámica de las políticas públicas de acompañamiento a personas desocupadas o con población con problemas de empleo, bien,
tenemos que ahora alentar y fortalecer que no se nos desarme lo municipal. Claro. También está pasando por situaciones de mucha complejidad de recursos. Bien. O sea que la población mayormente, ¿no? Obviamente puede haber excepciones, pero mayormente con la que trabaja una agencia territorial, vamos a decir, es población con un grado de vulnerabilidad, porque son víctimas de trata, son personas que están cursando un seguro por desempleo, o me imagino personas que tal vez hacen algún curso de formación, me imagino un pibe que sale de la secundaria y tiene una oferta de formación para poder generar algún oficio, es decir, es una población bastante con alguna desventaja, si se quiere, respecto de, digamos, de lo que es... Totalmente, sumo a lo que has dicho, a los jóvenes de 18 a 24 años, particularmente las mujeres, que son las personas que justamente que existen políticas públicas específicas en función de que son los sectores más afectados por el desempleo, claro, y sobre todo por el primer empleo. Claro. Obviamente en un momento donde tenemos a las personas jubiladas buscando trabajo, imaginémonos lo que puede ser para las personas sin experiencia y demás, ¿no? Entonces hay que imaginar, el rol de las agencias es acompañar a los municipios, ser un poco el ensamble entre todo lo que se emana como política pública en nuestro nivel central, y justamente poder darle poder imaginarlo desde una perspectiva territorial, para que tenga un verdadero anclaje, digamos, en base a las realidades particulares en las jurisdicciones que tenemos estas agencias territoriales. Entonces, esto es la dinámica tanto del empleo y además, como te decía antes, en lo que es la dinámica de la competencia inspectiva, de la fiscalización. Entonces, nosotros... el tema, por ejemplo, del rol de la inspección frente a la trata de personas, frente al trabajo infantil, es un rol, y ni hablemos del trabajo no registrado, claro, en un momento donde estamos teniendo, según ya el dato INDEC, un 43% de relaciones laborales, muchas de ellas subordinadas. Hay también crecimiento del trabajo informal independiente, claro, pero también mucha informalidad en lo que es la relación laboral, donde tenemos empleadores, hay empleadores y trabajadores. Claro. Entonces, imagínense la importancia de eso. Los inspectores, el cuerpo inspectivo de la agencia, como hace un trabajo más de lo que decimos nosotros en el terreno, claro, más de terreno, claro, no tiene, va a poder continuar con esa actividad en terreno, digamos. Bien. Pero quienes nos estamos viendo, donde tenemos que imaginar estrategias de recrear nuestro puesto laboral, somos los que teníamos la agencia como nuestro lugar central, no solamente de cada puesto, sino también de la dinámica de equipo, totalmente, de la dinámica de construcción, digamos, de la ejecución de las políticas públicas en el territorio, ¿no? Y todo esto ya más en el plano personal, pero que repercute claramente en la posibilidad de brindar una gestión acorde, con salarios pisados, con paritarias que obviamente ya sabemos no son libres, y me imagino que tampoco sin proveer de equipos o sin proveer de un presupuesto, por ejemplo, para el pago de internet o para equipos, digamos, para no poner el equipo personal, y en caso que se ponga, obviamente eso conlleva con el uso diario, o como cualquier aparato se va gastando en el día a día. Me imagino que tampoco hubo ningún tipo de reparo para esos detalles, que recuerdo que, por ejemplo, en la época de la pandemia, inclusive en algún momento hasta las sillas ergonómicas, bueno, como para una forma de acompañar por esta reconversión que hubo al proceso digital. Ahora obviamente sabemos que no hay pandemia, esto se da estrictamente por un criterio económico, que es de recorte presupuestario, porque me estaba diciendo que son locales alquilados, pero bueno, esto, ¿no? Me imagino que no hubo ningún miramiento respecto de cómo trasladar el ámbito laboral a la vivienda, porque en definitiva es el lugar donde uno desarrolla su vida familiar, personal. Bueno, en nuestro caso también hubo una decisión de los trabajadores
de resguardo del patrimonio. Bien. Entonces, yo estoy en mi casa, en lo que es un pequeño como zaguán de mi casa. He tenido que traer mi escritorio, que me ocupa casi la mitad del zaguán, el Claro. escritorio que tenía asignado en la agencia. Y lo mismo estamos trabajando todos con el equipo que teníamos, el equipo de PC, digamos, que Bien. teníamos en la agencia, y con una conexión que le llamamos VPN, digamos, que nos Claro. permite acceder a los mismos sistemas Claro. que podíamos acceder desde la agencia. Pero ahora bien, bueno, como decías vos, la ocupación del espacio privado familiar, claro. tuvimos que o ver todo el tema del cableado o el tema de, obviamente que el internet es el internet de uso familiar, y hemos tenido que comprar dispositivos para que ese internet llegue al nuevo equipo. Claro. Lo hemos asumido nosotros. En mi caso también he tenido que resguardar la folletería que nosotros tenemos, sobre todo de prevención y sensibilización sobre el tema trata, trabajo infantil, documentación, libros de OIT, bueno, una serie, como 10 cajas he tenido que traer a mi caja con documentación, mucha de folletería, otra que tiene que ver documentación con firma, que ustedes saben que tiene una vigencia de 10 años. Claro, documentos públicos. Bueno, todo lo que es, bueno, resultado, todo esto traerlo al espacio familiar, y obviamente sí, todo lo que es internet, electricidad, bueno, en todos los gastos y sobre todo la ocupación del espacio, Claro. digamos, que se nos presta para vida familiar y de la que nos hemos tenido que hacer cargo. Algunos nos dicen, porque bueno, nuestra situación se difundió bastante, también por una decisión de los trabajadores. Bien, bien. Porque nosotros tenemos una institución, tenemos ya más de 30 años, teníamos más de 10 años casi, teníamos en el edificio del que hemos sido sacados. Entonces dimos difusión a esto, sobre todo teniendo en cuenta las personas que van, que no son solamente, como bien dijiste vos, la población más vulnerable en términos de la búsqueda y el empleo, sino también son empleadores, Claro, instituciones, bueno, para los cuales la agencia territorial es una referente también para el trabajo de articulación en el territorio. Bien. Y los empleadores, muchos de ellos, a conocer incentivos que pueden, o también son convocados a las audiencias luego de haber sido detectado una relación presionante no registrada. Bien. Entonces, en esta situación nosotros hemos dado gran difusión, y además que ha habido una sostenida estigmatización en esta etapa de los que somos los trabajadores del sector público, Sí. como que no hacemos cosas, como que va. Entonces, también esto de dar la cara y de contar lo que hacemos, contar quiénes somos, también es para justamente resistir y a interpretar sobre esa mirada que muchas veces ha sido alentada del propio Estado, desde el propio gobierno, Bien. alentada del propio gobierno, y en las redes también hemos vivido. Pero Ahí- es un lujo, qué bueno que van a hacer trabajo. Y para Claro. nosotros es una tragedia. Me imagino. Para nosotros es una tragedia porque nos quita, digamos, la interlocución, el espacio de interlocución con personas que requieren un espacio de cierta intimidad, un abordaje profesional. Ahí Patricia, estamos con algún problemita de conexión, está saliendo un poco entrecortado.
Estamos hablando con Patricia Maldonado, que es trabajadora de la Agencia Territorial de la provincia de Catamarca, contando un poco cuál es la situación de estas 43 agencias territoriales que hacen una cobertura de todo el territorio nacional. Venía contando que ellos en tanto en su calidad de trabajadora de la agencia territorial, trabajan con aquellos sectores muy vulnerables, víctimas de trata, personas que están buscando su primer trabajo, personas que están gestionando algún seguro por desempleo, todo obviamente en una situación que, como sabemos, de restricciones económicas, de aumento del desempleo y aumento del empleo informal, y comentando también cómo en primer lugar se priorizaron aquellas agencias que tenían su local alquilado, en contraposición con aquellos que tienen, digamos, el local propio. Y esto también contando al final, ahí se entrecortaba un poquito, pero digamos, la dificultad que lleva en la vida personal, familiar, de pronto por tener que mudar su ámbito laboral a su ámbito familiar. Ahí la tenemos nuevamente a Patricia, a ver si ahora podemos al menos cerrar la nota. Ahí volviste. No, estábamos haciendo, mientras intentábamos la reconexión, ahí contando un poco, por un lado, bueno, lo que las competencias de las agencias en general, cómo esto implica también un trastorno en la vida familiar, privada, y que obviamente eso deteriora el servicio que se puede prestar. Y al final vos hablabas, ahí se entrecortaba, pero mencionabas también esto de, bueno, un poco la degradación que hay del trabajador y la trabajadora estatal, y esto de, bueno, que está muy vendido, ¿no?, de los ñoquis que no hacen nada. Y de hecho antes hablábamos con un delegado del INTI, anteriormente de CNRT. Probablemente, si hay algo positivo para sacar de esta situación, si es que es posible, es poner en valor, ¿no?, estos organismos que a veces no se ven, no se sabe bien hasta que no llega la necesidad, pero bueno, cumplen un rol fundamental en acompañar un sector de la población, o que sufrió un empleo, que está buscando su primer empleo, o que fue víctima de la explotación, o se registran situaciones de irregularidad o del trabajo infantil. Así que bueno, quería darte la posibilidad al menos de que cierres la nota, agradecerte, y bueno, que cierres la nota como vos quieras, o el mensaje que quieras dejar para quienes nos están escuchando o viendo. Bueno, en primer lugar, agradecer mucho ayudarnos con esta visibilización. Nosotros, como conjunto de trabajadores de la agencia territorial, rechazamos el teletrabajo porque entendemos que afecta, que hiere nuestras competencias, y bueno, de todos modos vamos a trabajar, vamos a imaginar también posibilidades alternativas para confrontar esta situación en términos de trabajo más fuerte con los municipios, hacer instancias presenciales justamente en espacios institucionales, para, bueno, resistir, rechazar y esperar, pero esperar activamente, ¿no? No que no nos quiere tocar en su casa, sino luchar contra esta diáspora y el desarme, que es de fondo lo que se está buscando. Bien. Bueno, muchas gracias, Patricia, por el tiempo, por la explicación tan paciente del trabajo, del laburo que realizan. Vamos a seguir la situación en particular de Catamarca, pero en general del resto de las 40 y pico de agencias territoriales que todos los días cumplen una función estratégica. Nosotros en nuestro lugar la conocemos muy bien porque hemos tenido situaciones de trata y de explotación, y el seguimiento de la aplicación de determinados recursos y programas de personas que eran de Catamarca y habían sufrido, habían salido de esa situación de explotación, pero bueno, todo lo que tiene que ver con la formación, con la inserción laboral, con el cobro de seguros, se hacía a través de la agencia territorial. Había un escritorio, una cara, un lugar al cual poder ir a reclamar y en el cual también sentirse acompañado. Así que bueno, nuevamente muchas gracias, y estaremos seguramente siguiendo el tema, y en caso de que sea necesario, nuevamente sacando a los trabajadores y las trabajadoras al aire para que cuenten la situación que están pasando. Muchísimas gracias.
Bueno, y ahí pasaba por Laudatistas Patricia Maldonado, explicando, reitero, la importancia de las agencias territoriales, en este caso de la provincia de Catamarca. Nos queda un rato de programa, queremos dedicarle un poco de tiempo a las presentaciones que se hicieron de La Amistad No Se Negocia y a las que vienen en los próximos días, pero antes de eso vamos a la última pausa y ya seguimos con más Laudatistas. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. www.radiográfica.org.ar. Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Zaira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. La historia de 20 años vitales del fútbol argentino están en Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames, de Carlos Zaira. 2 libros, 300 historias y 1300 páginas para comprender el fútbol argentino entre 1920 y 1940. Los ídolos, los grandes equipos, pero también las complejidades de una época que sigue marcando a nuestro fútbol. Lo conseguís en librerías o en la tienda digital de Ediciones Fabro. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires, Unidad para la Defensa de los Intereses de los Telefónicos y por el Proyecto Nacional y Popular. Ya somos más de 50.000 en YouTube. Nos escuchamos, nos vemos desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Nuestra voz y la tuya en el mismo aire. Bueno, y seguimos tenemos todavía un ratito más de programa de Laudatistas, el programa de la Alameda. No quería dejar que siga el programa y seguir con los temas sin enviarle un saludo a las radios repetidoras que bueno, repiten el programa en distintas partes de nuestro país. Ahí a Radio Online Perspectivas, que sale los martes a las 18 horas y se puede escuchar por perspectivas.com.ar. También los amigos, amigas de FM Azotea de Mar del Plata, ahí nos pueden escuchar los días miércoles a las 19 horas. En la provincia de Corrientes salimos por Radio Mega en 98.1, ahí vamos los jueves a las 16 horas. Y finalmente, recién hablamos con una catamarqueña y también tenemos repetidora en Radio Cacán, Catamarca. En este caso salimos los días jueves a partir de las 10 de la noche se repite el programa de Laudatistas, así que un saludo a todas las emisoras. Como venimos comentando todos los lunes, la idea es que tengamos cada vez más repetidoras, más radios compañeras, más radios amigas para poder tener una cobertura lo más federal posible. Por eso también la agenda que al menos intentamos generar desde acá es una agenda que sea lo más federal posible y que tratar de llevar, de amplificar, de masificar hasta el último de los conflictos sindicales. Hoy estuvimos hablando mucho del tema sindical, pero también laboral. Queda fuera, al menos por hoy, lo que tiene que ver con la ley de glaciares. Estuvimos, dicho sea de paso, el sábado participando de la marcha que se hizo desde el Obelisco al Congreso. Y como siempre venimos trabajando, el tema de La Amistad No Se Negocia, que es este libro, esta obra que estamos presentando, cuyo autor es Gustavo Vera, el conductor de este programa y referente de la Alameda, pero que tiene como principal elemento el libro la correspondencia que mantenía con el Papa Francisco. Siempre contamos que esta obra reúne un montón de conceptos, de criterios, de enseñanzas que tenía Francisco respecto de la política, respecto del hambre, respecto de la economía, de la tecnología, del papel de los trabajadores, de las organizaciones. Bueno, ahí hay un montón de temas concentrados en 30 capítulos y en ese sentido seguimos con la gira, digamos, de
presentaciones, estuvimos en el Cuyo, estuvimos en NOA, en NEA, tuvimos presentaciones en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar en la 50 edición de la Feria del Libro el miércoles 5 de mayo, reiteramos, a las 4 de la tarde en el Salón Ernesto Sábato, pero en la semana que pasó, entre el miércoles y el sábado, se dieron distintas presentaciones en la provincia de Chubut. Ahí se recorrió Comodoro Rivadavia, Trelew, estuvieron los compañeros y compañeras organizando en Puerto Madryn, y una de las paradas una de las presentaciones se dio en la Biblioteca Popular General San Martín. Siempre contamos que la idea del libro no es solamente que sea un episodio literario, que obviamente lo es, y cultural, que obviamente lo es, pero también queremos que sirva como articulador de distintos sectores, de distintos compañeros, compañeras que vienen de lo sindical, de lo religioso, de lo político, de lo social, que hacen un laburo territorial, hacen un trabajo de formación. Bueno, en el camino, en lo que llevamos recorrido de estos libros, nos hemos encontrado desde presentaciones junto a gobernadores, vicegobernadores, hasta presentaciones en sedes de pueblos originarios, en lugares de base, y en todos lados siempre tratamos de invitar al debate, a la reflexión, y en definitiva es un poco lo que propone el libro, que es qué mundo, qué sociedad, qué comunidad, qué barrio queremos construir y dejarles al presente, pero también al futuro. Y en ese sentido vamos a charlar ahora un rato con Daniel Márquez, que es un compañero que desarrolla una labor en la Biblioteca Popular General San Martín en Chubut, donde también se realizó una presentación, donde hay una articulación con la Alameda Chubut en este caso. Ahí está Oscar y también Romina, que son los compañeros que representan a la Alameda en esa provincia. Vamos a hablar entonces ahora a través del Meet con Daniel Márquez de la Biblioteca Popular General San Martín. Buen día, Daniel, bienvenido a La Datistas, el programa de La Alameda. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación, y es un placer compartir este espacio. Bueno, ahí contaba al principio que la idea también es, en medio de los temas, digamos, que de la agenda diaria y temas más estratégicos, ir buscando a aquellos compañeros, compañeras que en distintas partes de nuestro país desarrollan algún tipo de actividad y tienen articulación con la Alameda. Por eso, para empezar, que nos presentes, que nos cuentes cuál es el trabajo que se hace desde la Biblioteca Popular General San Martín. Bueno, nosotros somos una biblioteca popular, como decías. Trabajamos articuladamente con otras dos bibliotecas, que son la Biblioteca Güemes y la Biblioteca Belgrano de nuestra ciudad, las tres bibliotecas populares, y trabajamos de forma articulada. Las tres instituciones fueron fundadas por la misma persona, por un compañero, un gran referente de la ciudad, que fue Carlos Pasquarello, padre. Bien. Y en nuestro caso, nuestra institución está presidida por Carlos Pasquarello, quien es su hijo. Uh-huh. Y venimos desarrollando una actividad social, cultural, educativa. Bien. Que tiene que ver también con la inserción laboral, porque damos talleres articulados con el Estado, con salida laboral. Bien. También tenemos diferentes propuestas culturales, tenemos un club de lectura, tenemos también, articulamos con otras instituciones de la ciudad para que puedan realizar talleres y actividades educativas y culturales. Bien. Coro, ¿Están ubicados ballet. en Comodoro Rivadavia? Nosotros estamos ubicados en Puerto Madryn. Puerto Madryn, bien. Las tres instituciones que te mencionaba Bien. son de la ciudad de Puerto Madryn. Bien. Bien, y ahí bueno, se realizó la presentación del libro, y hubo ahí un acuerdo para empezar a articular trabajo entre la Alameda, ahí a través de Oscar y de Romina, y bueno, ustedes que ya vienen hace años laburando ahí en el territorio. Sí, por suerte tenemos un buen vínculo con los referentes de la Alameda locales, y eso nos permitió también
poder coordinar esta visita tan valiosa que fue la presentación del libro con Gustavo Vera aquí en nuestra institución. Y aprovechamos esta oportunidad también para, con la presencia de Gustavo en la ciudad, para poder rubricar este acuerdo con la Fundación Alameda. Es un acuerdo de cooperación mutua, como dijo Gustavo cuando estuvo acá, a ninguno de los dos nos sobra dinero, así que totalmente. es un Plata acuerdo y de miedo nunca colaboración mutua. tuvimos, nunca mejor aplicado. Principalmente nosotros somos parte del programa de información ciudadana de CONAVIP. Bien, de CONAVIP, bien. Que nuclea las bibliotecas populares. Además de las funciones educativas y culturales, también es un centro de información ciudadana para la sociedad. Entonces, este acuerdo estaba orientado a eso, con los conocimientos y el material que tiene la Fundación Alameda, de los temas específicos, que no te los voy a contar a vos, poder coordinar ese trabajo que viene desarrollando la Fundación con el programa de información ciudadana de la biblioteca, para poder darle visibilidad y poder colaborar desde nuestro lugar con esta causa. Bien, perfecto. Daniel, ¿tienen redes sociales donde la gente que está escuchando, que de pronto escucha la nota, o que te está viendo, o que te ve cuando repitamos en redes la nota, los puede encontrar para conocer las actividades y la oferta que hacen ahí en la provincia de Chubut? Sí, nosotros tenemos el Facebook de la biblioteca. Bien. Que es Biblioteca Popular San Martín. Ahí nosotros compartimos el nuevo material que va llegando a la biblioteca, las actividades, algunas efemérides relacionadas con el material que tenemos. Uh-huh. Así que el punto de contacto siempre es el Facebook. Perfecto. Y bueno, a nivel local, el WhatsApp de la biblioteca que está compartido también ahí. Dale. Bueno, Daniel, muchas gracias. Queríamos tener esta posibilidad. Siempre que vamos a algún territorio, alguna provincia, nos gusta articular con organizaciones. Hay un montón de compañeros, compañeras que todos los días le ponen ahí el pecho a la situación, brindan su calidez humana, sus saberes, para acercar y para seguir organizando comunidad. Y desde la Alameda, desde el programa Laudatistas, para nosotros es un gusto reflejar este laburo que a veces está invisibilizado, que en este momento de tanto ataque y de tanta exacerbación de lo individual, parecería que lo comunitario no existe, no sirve, pero ahí está presente y más importante que nunca, ¿no? Generando ahí comunidad y generando red en el territorio. Justamente en estos momentos de retracción del Estado, es muy importante el trabajo que se realiza de las organizaciones sociales, desde las asociaciones de la sociedad civil. Así que tanto el trabajo que realiza la Fundación aquí en territorio, como el trabajo que desarrollan las bibliotecas populares. Y para nosotros fue un enorme placer poder tener a Gustavo Vera aquí en nuestra... Bien. Bueno, ahí se está entrecortando un poquito. Ahí se está, se cortó la comunicación, estaba cerrando el compañero ahí de Chubut, donde estuvimos la semana pasada contando lo que realizan de esta biblioteca, que está presente en las 3 localidades principales, en Puerto Madryn, en Trelew y en Comodoro Rivadavia. También pasaba a su red social, el Facebook, para acercar y, como decía, antes de despedirlo y darle la palabra a Daniel, desde la Alameda, estas presentaciones que hacemos siempre son una excusa. Ahí estás, Daniel, si querías despedirte, justo se entrecortó antes de cerrar la nota. Bueno, sí, era principalmente eso, agradecer por la visita de
y por la presentación del libro de Gustavo Vera, por todas las experiencias que pudo compartir aquí, y por esta oportunidad también de tener esta entrevista para compartir con ustedes el trabajo que se realiza en la ciudad. Bueno, muchas gracias. Queda abierto el canal para próximas actividades que desarrollen. Así que, bueno, muchas gracias, Daniel, que tengas buena semana y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias. Bueno, y ahí pasaba Daniel Márquez, le decía que era un poco la idea de estos últimos minutos, era hacer el antes, lo que había pasado. Estuvimos presentando durante 4 días en distintas localidades de Chubut, La Amistad No Se Negocia, y también contar qué es lo que viene, cómo sigue la agenda. Contábamos que una de las actividades va a ser en la Feria del Libro, pero antes de llegar a la instancia de la Feria del Libro, vamos a estar en Rosario a partir de mañana, durante el martes 28 y miércoles 29, y para adelantar un poco esta agenda tenemos en comunicación a otro compañero que está ahí junto con otro compañero, con Ariel, pero ahora estamos en comunicación con Nicolás del Mastro de Alameda Rosario. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido a Laudatista. ¿Qué tal, Facu? Muy buen encuentro para todos. Bueno, un poco la idea era esta, venimos siguiendo, aunque sea unos minutos, un bloque en cada programa, contando cómo sigue la presentación de La Amistad No Se Negocia, y la idea era que nos cuentes un poco la agenda, la propuesta que vamos a tener para los próximos días ahí en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Bueno, ustedes saben, en Rosario vamos a estar desarrollando dos presentaciones del libro. Por un lado, mañana martes, a las 6 de la tarde, vamos a estar en la sede de la Universidad Nacional de Rosario, acompañados por autoridades de esta casa de estudios, a partir de una articulación que la Alameda está haciendo con el Centro de Estudios Interdisciplinario. Estamos presentando el libro allí, junto a otras referencias de la ciudad de Rosario que han tenido experiencia de aproximación o de trabajo con el Papa Francisco. Va a estar Gustavo Vera acompañado del fiscal Claudio Pishimoto, que en su momento también desde Laudatistas lo hemos entrevistado. Bien. Y bueno, también va a estar Mónica Crespo, que es una compañera referente del trabajo en la cooperativa de cartoneros a nivel local. Ambos han tenido participación en los distintos espacios que ha impulsado el Papa Francisco en Roma, así que y de manera global, así que bueno, para nosotros es una experiencia interesante hacerlo en un ámbito académico, en la universidad pública, con lo que eso implica, con el contexto que está atravesando la universidad, así que bueno, es una actividad que ha sido declarada de interés municipal por unanimidad, por el Consejo Municipal y también por la Legislatura de Santa Fe, por la Cámara de Diputados. Bien. Así que bueno, va a estar por allí. Y al otro día, el miércoles 29, también a las 6 de la tarde, vamos a estar desarrollando una presentación del libro en un ámbito distinto, en un ámbito tal vez un poco más distendido, en el ámbito más bien de la militancia, invitados por la delegación local del Partido Justicialista, la departamental del Partido Justicialista, que conduce Germán Martínez, es el presidente del bloque de diputados a nivel nacional, junto al Instituto Juan Domingo Perón, que funciona en el ámbito del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe, con quien también Gustavo ha participado de los seminarios de pensamiento estratégico. Bueno, en ese marco se ha desarrollado un ciclo en Rosario que se llama Encuentro por Francisco. Ajá. Y en ese ciclo la presentación del libro es un evento, es la actividad central que se está desarrollando en la ciudad por el aniversario del fallecimiento del Papa Francisco. Bien, o sea que tenemos dos actividades centrales. El martes 28 a partir de las 18 horas, ahí en la Universidad Nacional de Rosario. Si no me equivoco, es Sarmiento 784, está en el aula 4 del segundo piso. Y al otro día, el miércoles 29, es en la sede del PJ Rosario, Sarmiento 1735. Así es, los esperamos a todos. Y bueno, también Gustavo va a desarrollar una agenda en Rosario que tiene que ver con la consulta en los medios, que tiene que ver sobre la presentación del libro, y obviamente también surge la agenda seguir trabajando el tema de la lucha contra la trata y la explotación de personas
por lo que Gustavo va a mantener encuentros institucionales en el Consejo Municipal de Rosario y también en la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. La verdad que es inevitable poder separar, ¿no?, el trabajo de la Alameda en estos temas, así que bueno, para nosotros es muy importante aprovechar la visita de Gustavo en el contexto también que atraviesa Rosario y la provincia de Santa Fe. Es muy importante para, bueno, en ese trabajo de la periferia del centro, ir acercándose al centro de alguna manera, ¿no? Bien, bueno, y me quedan pocos minutos, pero aprovechando que te tengo, que sos de Rosario, no puedo dejar de preguntar, y que estamos, si bien no lo mencionamos, dentro del segmento también de Pulso contra la Trata y dentro de los temas que lleva la Alameda, por una de las causas que tuvo bastante repercusión a partir de esta persona, que es un rosarino. La causa se inició en Rosario a partir de una entrevista que se hacía con mujeres que después eran filmadas mientras mantenían relaciones, después eso se comercializaba y eso generó una causa federal que no solamente involucra a mujeres, porque eran casi todas mujeres de Rosario, sino también de Misiones, de Corrientes. Rápidamente, ¿qué referencia podemos hacer de esa causa de Argentina Casting? Bueno, primero que es el fenómeno de la deslocalización del proceso de la trata, que venimos advirtiendo desde la Alameda hace tiempo, cómo este plano virtual empieza a ser el lugar donde se desarrolla la misma conducta típica prevista en el Código Penal, que tiene las etapas y los pasos con los mismos agentes o actores, pero y roles, yo diría, pero ya no en el mundo físico, sino en donde cómo se acuerda con personas que en las redes, tal vez en este contacto que se genera, en donde hay una persona que de una determinada específica es direccionada, es decir, en este caso eran mujeres entre 18 y 22 años que eran contactadas por una página en las redes. No es una persona física de nombre real, sino que se presenta con una fachada y promete ganar en una moneda extranjera, trasladándose de otras provincias a la ciudad de Rosario, en donde a partir de otra aplicación se alquilan departamentos y se construye allí todo un escenario en donde las mujeres tenían que firmar un contrato en otro idioma, sin saber en qué condiciones, y se presenta como la figura de esta colaboración, y luego se les prometía no solamente dinero, sino que también el bloqueo de donde se comercializarían esos videos. Todo esto obviamente fue advertido por una de las víctimas, que denuncia en septiembre del año pasado. Luego se suman más víctimas en el trayecto de la investigación que empieza a desarrollar el Ministerio Público Fiscal en la ciudad de Rosario, y en el mes de marzo la Justicia Federal dicta la prisión preventiva. Hoy procesalmente tenemos que decir que estamos con mucha dificultad en esta causa, porque la Cámara, si bien sostiene la prisión preventiva, está cuestionando los elementos con los que se lo está imputando. Es decir, es necesario que las investigaciones sigan tomando la referencia de cómo la trata se expresa en esta forma. Hay que seguir aportando pruebas. Hay una convocatoria a víctimas, así que bueno, ese es un tema que va a seguir estando presente, sin duda. Bien. Bueno, gracias Nico por la referencia a la causa, también por adelantar un poco la agenda de actividades para mañana y pasado. Seguramente estamos en contacto y el lunes que viene, relatando un poco cómo anduvieron las presentaciones. Te mando un saludo y buena semana. Bueno, un saludo igualmente para todos. Pasaba Nicolás del Mastro, compañero de la Alameda Rosario, adelantando la agenda que va a tener lugar mañana y pasado, 28 y 29, martes y miércoles. Nos quedamos sin tiempo, quedaron varios temas afuera y no quería cerrar el programa sin convocar a todas las organizaciones, a todos los trabajadores y trabajadoras. El jueves a Plaza de Mayo, a partir de las 15 horas, la CGT está convocando a esta movilización, a este acto, con una consigna que es simplemente llevar la bandera nacional, así que todos convocados, convocadas, ahí nos veremos. Y finalmente, gracias Radiográfica, gracias Lau Espíndola en la operación técnica. Nos estamos viendo el lunes que viene con el episodio del programa número 48 de Laudatistas. Buena semana.